PowerPoint y que no me voy a tardar mucho. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la CEGIB, al Ministerio de Cultura y Juventud. Y a mí me ha interesado mucho estar acá desde el momento en que me enteré de la designación de la señora Rebeca Grinsberg a la Secretaría General Iberoamericana, porque estoy absolutamente convencido de que una comunidad como es la comunidad iberoamericana, que desde 1991 se reconoció a sí misma como fundada en un conjunto de valores culturales comunes, en unas raíces comunes que se expresan en forma diversa, el hecho de que la señora Grispan venga de las áreas de desarrollo de la ONU me parece muy afortunado, porque si desde algún lugar se tiene que revitalizar, se tiene que regenerar la comunidad iberoamericana, es desde la cultura. Será desde la cultura desde donde se redefina el sentido de su desarrollo, porque ha sido la cultura el espacio desde el cual ha encontrado cohesión y ha encontrado la razón de identificarse como comunidad. También en este sentido es importante hablar del sentido del desarrollo y la cultura viva comunitaria, porque a esto como un programa cumbre, las culturas vivas comunitarias, el programa adquiere una dimensión distinta, adquiere una dimensión metanacional, de un organismo internacional. Y esto tiene riesgos y tiene también oportunidades. Y entre las oportunidades es que el movimiento de culturas vivas comunitarias se deje de ver solamente a sí mismo y se vea en el contexto del desarrollo, en el contexto de otras realidades culturales, de otros programas. Directamente para la CEGIB, el programa de cultura viva comunitaria será una área de oportunidad muy interesante, porque hasta ahora los programas han sido primordialmente sobre conservación del patrimonio, sobre producciones artísticas, sobre circulación, sobre producción audiovisual, y esta será el primer programa que tiene claramente incidencia sobre un proceso cultural. Me parece muy importante esto. Y les digo que voy a ser breve porque pretendo tomar simplemente 3 puntos que me parecen importantes en relación a esto. Uno, el primero, que es una visión de qué son las culturas vivas comunitarias, como una opción, una mirada distinta de qué son las culturas vivas comunitarias. El segundo punto, a qué peligros están sujetas en este momento. Y el tercero, dentro del marco de las acciones de la comunidad iberoamericana, tanto programa Cumbre, qué acciones se pueden tomar. En este sentido, ¿cómo observo a las culturas vivas comunitarias? Indudablemente soy un convencido que el espacio de lo local es donde las personas, donde las agrupaciones realizan sus negociaciones simbólicas, donde hacen su gestión, donde se conocen, donde jerarquizan sus necesidades. El porcentaje de personas que está teniendo acceso a los teléfonos inteligentes se está incrementando exponencialmente. En algunas zonas urbanas se habla ya de coberturas mediante teléfonos inteligentes de 40 y tantos, 43, 44%, pero del cual jóvenes entre 14 y 24 años tienen el 80% de esas coberturas. Y allí tienen un flujo simbólico global de todos los orígenes, de manera instantánea, de manera intemporal, de manera totalmente ubicua y sin jerarquizaciones. Es decir, ya no es el flujo simbólico vertical que dominaba. Ahora tenemos una nube que nos rodea y que le está constantemente ofertando alternativas, códigos, símbolos, significados culturales
a nuestras generaciones. Con un segundo efecto que ustedes ya habrán notado, que las generaciones entre sí antes se comunicaban en los mismos lenguajes, en el lenguaje, y para esto no servían los lenguajes artísticos, el patrimonio cultural, la lengua, porque nos permitía comunicarnos con las generaciones siguientes en un código común. Hoy, la mediación tecnológica nos impide una comunicación directa. Impide a los mayores el apoyar a las juventudes en la selección, en el tamiz, en la distinción de la oferta de bienes simbólicos. No conocemos ese flujo simbólico, es impermeable a nosotros, estamos ciegos a ese flujo simbólico. Otro de los peligros al que nos enfrentamos, y esto tiene que ver con la solicitud de recursos, que puede atraer aparejada una determinación cultural por parte de los gobiernos financiantes, que puede ser a través de la definición de parámetros, de requisitos, de mecanismos de transparencia, de mecanismos de comprobación de los recursos que sean otorgados para el financiamiento de las actividades. Y no solo por cuestiones administrativas, sino también porque los gobiernos en los distintos ámbitos tengan agendas políticas distintas. No es poco frecuente que en los países sea una la agenda política del gobierno nacional y otra la del gobierno estatal y otra la del gobierno local. Y cada una de estas agendas políticas puede determinar el otorgamiento de los recursos y condicionarlo de alguna manera. Es otro peligro, otro reto al que debemos enfrentarnos. Un tercer reto muy grave, y aquí mis amigos colombianos y nosotros los mexicanos entendemos mucho de este reto, que es el manejo simbólico que está siendo hecho por las redes delincuenciales. Ha salido recientemente un muy difícil documental que se llama Narcocultura, donde se nos da clara cuenta de que efectivamente se está construyendo un sistema articulado de códigos, símbolos y significados de manera apropiable por las comunidades, que está generando identidad, que está generando nociones aspiracionales, que sí es identificable como cultura. Desde luego, atendiendo a las convenciones internacionales, no podemos reconocerlo ni promoverlo. ¿Por qué? Porque atenta en contra de los derechos humanos. Pero en este documental del que les hablo, un compositor de narcocorridos no solo platica cuánto le pagan por hacer un corrido respecto de un traficante, sino lleva al documentalista y que lo acompañe a ver cómo le pagan. No es una invención, no es una fantasía, es un hecho que está pasando. Y parte de lo que está pasando, de los graves problemas de seguridad pública que estamos viviendo, es que los grupos de crimen organizado acuden a las comunidades y están atendiendo necesidades culturales con recursos económicos, con recursos materiales. Es otro de los peligros al que nos enfrentamos. Y por último, quiero mencionar otro peligro al que nos enfrentamos y que yo mismo reconozco que en algún momento para nosotros fue muy interesante. Hace 8 o 10 años en México, Ernesto Piedras hizo un estudio de cuánto vale la cultura. Aquí George lo debe conocer muy bien, George, que está metido en esto de las industrias culturales, Silvi, que bueno, impactó mucho y que nos fue muy útil para argumentar ante la Cámara de Diputados. Bueno, la cultura, según Ernesto Piedras, aporta un 6.7% al Producto Interno Bruto de México. Luego, entonces, lo que estamos pidiendo es una cantidad insignificante respecto de esa aportación que hace la cultura.
Después de 8 años, comienzan también a salir las cuentas satélites de cultura. También salen los reportes mundiales de economía creativa. Tengo la suerte de participar en un grupo de reflexión de la UNESCO con algunas gentes del British Council y con autoridades chinas. Y hoy nos estamos dando cuenta de que esa se convirtió en un arma de doble filo. Cuando argumentamos a través de las cuentas satélite, cuando argumentamos a través de la economía de la cultura, ciertamente las cuestiones creativas tienen un impacto positivo. Muchas de esas economías generan productos excedentes que aportan de manera importante al Producto Interno Bruto. Sin embargo, no debemos dejar de tener en la mira el contenido de esas aportaciones. La gran mayoría, el mayor porcentaje de estas aportaciones al Producto Interno Bruto viene de las industrias que utilizan el derecho de autor como materia prima. La televisión, la radio, los impresos, donde inconscientemente estamos provocando mecanismos de apoyo, de financiamiento, de estímulo fiscal, de promoción, en favor de industrias que tienen marcos profesionales, que tienen establecimientos y que, están haciendo uso del derecho de autor, y no porque sea malo, sino porque su lógica es otra. Y lo ilustro con un ejemplo. Para nosotros, para las culturas vivas comunitarias, para el desarrollo cultural, la diversidad, la promoción de la diversidad es importante porque nos da alternativas a nuestro repertorio. Pero para un productor musical, la diversidad no necesariamente es redituable. No es que sea un villano reventón, es que hay una lógica inmanente en ello. Para mí, como productor, es mucho más barato sacar un éxito, sacar un artista, promover un artista que me vende 1 millón de copias, a sacar 1 millón de artistas que me venden una copia. La promoción de la diversidad no necesariamente va de la mano de su lógica. Y por otra parte, las cuentas satélite están dando cuenta sobre todo de la inversión pública en cultura y cuánto impacta en el Producto Interno Bruto. ¿Qué está teniendo esto como tendencia? Además, que se reconozca mucho la innovación, que se reconozca mucho las empresas que generan rendimientos, pero que las cuestiones que no implican la generación de recursos económicos, que no están relacionadas con la innovación, estén pasando un poco a segundo lugar. Es decir, las políticas de protección del patrimonio por ejemplo, no están teniendo el mismo impacto, porque no están, su reflejo en la producción de excedentes económicos no es tan importante. Y si algo le urge a los gobiernos es esta producción de recursos económicos. Ahora, después de este estudio que hizo Ernesto Piedras del 6.7, que luego pasó al 7.2% del Producto Interno Bruto, vinieron estos reportes de las cuentas satélites y de repente hubo sorpresas muy grandes, porque la cuenta satélite de México, por ejemplo, reportó un 2.1%, la de Colombia 1.8%, la de Chile 1.3% y la de España 2.7%. Es decir, las cifras bajaron y se generó una desilusión. Lo que pasa es que están midiendo cosas distintas. Sin embargo, tenemos áreas de oportunidad. Y aquí quiero darles una fórmula sencilla, pero muy apropiable, que es este esquema. ¿Cuál es el sentido que debe tener las intervenciones? ¿Cuál es el objetivo que debemos perseguir en esto? Y a mí, mis amigos de Colombia, ahí está Jairo, ahí estaba Jorge Blandón, pero también gentes del Teatro Matacandelas, el Gordo de la Comparsa, me enseñaron allá en Medellín que si bien
el sentido del desarrollo se define desde local, desde el entorno íntimo. El territorio puede ser ocupado de muchas maneras. El territorio puede ser ocupado por los malandros, el territorio puede ser ocupado por las industrias transnacionales, el territorio puede ser ocupado por el gobierno, el territorio puede ser ocupado de muchas maneras. Y no solo el territorio, es una lucha por la generación de percepciones, es una lucha por las mentalidades. Y a lo mejor de manera demasiado resumida, pero lo que yo percibí en Medellín, que tanto trabajo tuvo para combatir la delincuencia, fueron dos cosas que han hecho con mucho acierto. Uno, romper esta autorrepresentación de la gente de Medellín, de la gente de Colombia, como los sicarios, como un destino que no estaba más que resumido en ser o lugarteniente o ser sicario. De ahí el título de este libro, de No nacimos para semilla. La autorrepresentación estaba dada de manera muy limitada, con posibilidades muy acotadas. Y lo segundo, que las personas no se sentían capaces de hacer cosas. Y las intervenciones en el espacio público y las intervenciones artísticas y la recuperación de memoria histórica han permitido cambiar estas dos percepciones. El patrimonio histórico, en la recuperación de memoria histórica, recordándoles qué han sido, recordándoles que son capaces, recordándoles que es posible. Y los lenguajes artísticos dándoles mayores posibilidades de expresión y mayores posibilidades de hacer cosas, desde lo propio. Por eso es que las culturas vivas comunitarias son tan apropiadas, porque surgen desde lo propio, desde las formas de relación de las personas entre sí y con el medio ambiente que han sido decantadas de manera histórica. Por eso las culturas vivas comunitarias tienen mayores probabilidades de resultar victoriosas en la lucha por el territorio, en la lucha por las mentalidades, por las representaciones. Pero no son las únicas que están en los territorios, no son las únicas que están en las mentalidades. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que me parece que en términos muy generales deben buscar las culturas vivas comunitarias? Y aquí es donde quiero acudir a un esquema muy sencillo, pero me parece muy poderoso, de Guillermo Bonfil Batalla, que es la teoría del control cultural, donde él distingue que tenemos, que cada comunidad, cada pueblo, cada persona se enfrenta en su ejercicio de la libertad cultural, en su acceso, participación y disfrute de los bienes culturales, a dos posibilidades: los bienes propios y los bienes ajenos, donde lo importante no es el origen de los bienes culturales. Hace algunos meses, estando en Puebla, les ponía yo este ejemplo. Para nosotros el chile en nogada, no sé quién lo conozca, pero el chile en nogada, que es un chile poblano relleno de un picadillo agridulce, con nuez de Castilla, molida con crema, que se vuelve un poco blanca, perejil y granada, se ha vuelto es un hito de identidad. ¿Por qué? Porque lo hicieron las monjas agustinas de Puebla cuando vino Agustín de Iturbide de firmar la independencia. Y desde entonces, de octubre a noviembre de cada año, hay chiles en nogada y todos nos juntamos a comer chiles en nogada y son maravillosos. Y se les descompuso un poquito el ánimo cuando les dije: sí, pero démonos cuenta que la nuez es de Castilla, que el azúcar viene de Asia junto con la canela, y la carne de puerco y la granada vienen de Europa. Pero además, por ejemplo, el mariachi tiene un origen francés, y las bandas de viento de nuestros pueblos un origen centroeuropeo.
¿Y esto las deslegitima? ¿Esto los hace menos auténticos? No, porque los apropiamos con una decisión, en pleno ejercicio de nuestra libertad cultural. Y aquí es donde nos dice Guillermo Bonfil que independientemente del origen, si el origen de los bienes culturales es propio y tenemos control sobre ellos, si no tenemos dependencia, se genera una cultura autónoma. Si los bienes culturales son de origen ajeno, pero tenemos control sobre cuáles sí, cuáles no y cómo se integran, es una cultura apropiada. Si no tenemos los controles, es una cultura enajenada o es una cultura impuesta. Y aquí son muchas sutilezas muy interesantes, pero en México cada año peleamos por las ofrendas de muerto. Lo saben. Los juzgados, los jueces que tienen que justificar la autenticidad de la ofrenda de muerto. Y entonces van y ven la ofrenda de muerto. Y ven que pusieron la vela de la ofrenda de muerto en una botella de Coca-Cola y que junto hay una botella de Bacardí. ¿Cómo es posible? Esto no es original. Y bueno, se rasgan las vestiduras y le ponen cero. Pero la realidad es, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Recordar a los muertos o preservar una pretendida originalidad? Máxime cuando el muerto era bien borrachote. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? En esta competencia dentro del territorio, en esta lucha por las percepciones. No otra cosa, no más allá que darles a las personas el poder que tienen. El poder no es de nadie más que de las personas. Y son las personas, como diría Amartya Sen, quienes tienen el derecho de perseguir aquello que tienen razones para valorar. ¿Por qué tienen razones para valorarlo? No nos importa, no es nuestro problema. Nuestro problema es generar las condiciones legales, administrativas y culturales para que esa persona que tiene algo que perseguir, que tiene una noción de algo que lo haga feliz, lo pueda alcanzar. Amartya Sen definió la pobreza no como una falta de recursos económicos, sino como la falta de posibilidad de alcanzar aquello que tenemos razones para valorar. Desde luego tiene que haber una base mínima suficiente de sobrevivencia, pero más allá, nosotros no estamos para ofrecerles modelos de desarrollo, para ofrecerles qué cultura es mejor, por más noble que sea nuestra intención, sino para ayudar a las personas a que logren alcanzar aquello que tienen razones para valorar. Nosotros estamos para generar sociedades inclusivas y culturalmente diversas. ¿Por qué? ¿Porque la diversidad es más bonita, es más romántica, es más agradable? No, porque así le damos a las personas una oferta mayor de combinación para que logren resolver sus problemas de una mejor manera. Con la gran ventaja de que las personas que trabajan en las culturas vivas comunitarias conocen a sus comunidades, pueden hacer mejores diagnósticos y saben qué códigos ofertarles para que logren aquello que quieren alcanzar, a través de su patrimonio cultural y a través de las expresiones artísticas que les dan memoria histórica, que les dan habilidades y capacidades y que les permiten definir de manera más creativa y desde lo propio el sentido de su desarrollo. Guillermo Bonfil lo menciona muy claramente. Para que una cultura sobreviva, para que una cultura tenga continuidad,
tiene que tener control sobre su comunicación, sobre su lenguaje, sobre su lengua, sobre ciertas prácticas en el uso del espacio público y sobre ciertas prácticas del espacio íntimo. Y si nosotros queremos que nuestra diversidad cultural, que nuestras culturas tengan continuidad, debemos empoderar a las personas para que tengan la capacidad de preservar esto. No lo podemos hacer por decreto, no podemos obligarlos a tener continuidad, pero les podemos dar los elementos. Y en el caso de la comunidad iberoamericana, seguimos el mismo esquema. Frente a una realidad donde estos valores culturales de identidad que en 1991 fueron la causa de cohesión, la causa de generación, de reconocimiento de esta comunidad iberoamericana, se han visto sujetos de estas también incertidumbres, de estas transformaciones, de estos cambios. Y hoy urge revitalizarlos. Urge, en términos estrictamente de la comunidad iberoamericana, porque esto es un encuentro en el marco de la comunidad iberoamericana y habla de este programa cumbre, cómo va a aportar también a la constitución de una comunidad iberoamericana. Me parece que son varias las acciones también que están pendientes. Una, tenemos que hacer un registro, un reconocimiento del patrimonio cultural iberoamericano que nos es común. Y no estoy hablando de un inventario como con poca fortuna ya se ha desembocado en la Convención de 2003 de Patrimonio Cultural Inmaterial, sino un reconocimiento de cuáles patrimonios culturales los reconocemos como comunes. Aquí y ahora, en 1991 era muy claro el patrimonio arqueológico, por ejemplo, nuestras herencias ancestrales de los pueblos originarios. Hoy, además de eso, ¿qué nos es común? ¿Qué le es común al joven de México con el de Argentina, con el de Bolivia, con el de Colombia? En los 50 del siglo pasado, todos escuchábamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Sara Montiel, a Cantinflas, a Luis Sandrini, y los pensábamos nuestros. Yo me fui a enterar que Libertad Lamarque era argentina cuando fui a Argentina, y yo pensé siempre que era mexicana, porque era propia. En los 80s, quizá el Chavo del Ocho, ¿o no, Jairo? Hoy, ¿qué nos identifica? ¿Qué nos hace comunidad? Creo que vale la pena tener un registro. Tenemos que tener indicadores distintos. Está bien las cuentas satélite, pero necesitamos indicadores que midan el impacto del desarrollo cultural en la generación de sociedad. Así de claro. Colombia tiene buenos avances en ese sentido. La UNESCO, con el Reporte Mundial de Cultura 2013, ya cambió mucho de la manera en la que estaba midiendo anteriormente. Hoy está hablando de cuál es el impacto social en pequeños proyectos comunitarios de emprendimientos culturales. ¿Cómo es que la recuperación, por ejemplo, de un textil en talleres comunitarios repercute en el desarrollo identitario, de cohesión, de sentido de la comunidad? No cuánto le añade a su Producto Interno Bruto, sino cómo a través de una actividad cultural, cómo a través de un emprendimiento tradicional se recupera la cohesión, se recupera el diálogo, se recupera la capacidad de imaginar un futuro. En ese sentido, hay una experiencia, el PACMIC, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de Guillermo Bonfil, que en México ha generado la posibilidad de discurso intracomunitario e intercomunitario de manera muy efectiva desde lo municipal. Yo creo que sería una metodología que valdría la pena recuperar. Y al mismo tiempo eso nos permitiría participar con otros sectores. Comentaba yo en la mañana con algunos compañeros que me parece muy interesante sí estar fijando
o estar solicitando tener pleno reconocimiento dentro de las políticas culturales. Pero lo que nosotros estamos diciendo, cultura se lo está diciendo a los demás sectores. Oigan, hoy estamos luchando a nivel internacional porque la definición de las metas de desarrollo del milenio para después del 2015 sea reconocida la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Hoy no solo debemos quedarnos en la petición de que culturas vivas comunitarias sean reconocidas dentro del marco de las políticas culturales, sino sea reconocida, y especialmente en la comunidad iberoamericana, como este cuarto pilar del desarrollo, sino es que el eje del desarrollo desde lo propio de Iberoamérica. Esto es todo un reto. Entonces, la participación, la existencia de este programa como programa cumbre impone nuevos retos, impone la necesidad de verse en un contexto mucho más amplio y de tomar acciones para ello. Pero desde luego también es una oportunidad para refrendar, para reanimar este espíritu, esta vocación, esta claridad, de darles a las personas la posibilidad de empoderarse en la búsqueda de aquello que consideran una vida buena, de aquello que tienen razones para valorar, de aquello que tienen y que les hace feliz desde lo propio. Muchas gracias. Gracias. Y la idea es que tengamos, pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, encantados de la vida, salvo lo que la organización nos diga que andamos cortos de tiempo, pero es toda la intención que podamos dialogar estas